Hola de nuevo, ahora te doy la bienvenida a la introducción al hardware IoT, que es la parte 2 del curso Introducción a Internet de las Cosas. Soy José Mendoza. En esta ocasión veremos la parte 2.1, que se trata de los sensores, dentro de la introducción al hardware IoT. En esta parte también se verán los actuadores parte 2.1, los controladores parte 2.3, las arquitecturas IoT parte 2.4. Además, quisiera resaltar que los dispositivos sensores por sí solos son un gran universo, ya que están presentes en todos los campos, no importa cuál sea. Puede ser tecnológico, científico, industrial, salud, etc. Siempre será necesario para registrar cualquier variable en todo sistema. Y por supuesto, este gran universo es imposible de verlo en un curso. Es más, lo que verás en este curso será una pequeñísima reseña del concepto de sensores IoT. Empiezo diciendo que el término sensor proviene del latín y sus componentes léxicos son sensus, que significa acción, sentir, percibir, ser sensible a, más el sufijo o, que es agente. Entonces, un sensor se puede entender como un agente que siente, que percibe, entre otras cosas. Y por su lado, los sensores inteligentes generalmente son dispositivos que tienen la capacidad de transformar el mundo físico en digital, gestionando y monitorizando los datos en tiempo real, generando una percepción holística y precisa de su entorno. Ahora, los sensores IoT son sensores inteligentes conectados a la Internet. Y estos sensores son piezas básicas en la construcción de un ecosistema IoT. Una forma interesante de ver a los sensores es haciendo una analogía con los 5 sentidos de los seres humanos, es decir, visión, audición, gustación, olfacción y tacto. Entonces, en forma general, un sensor es un dispositivo que permite detectar estímulos o fenómenos físicos o químicos del medio ambiente y transformarlos en magnitudes eléctricas. Comúnmente el elemento sensor básico genera señales analógicas, pero los dispositivos IoT requieren señales digitales. Entonces, en este caso se necesita un convertidor analógico digital o un acondicionamiento de la señal, donde el término analógico proviene de analogía, es decir, de vínculos semejantes entre elementos distintos. Por ejemplo, el comportamiento del llenado de un tanque es analógico al comportamiento del llenado de un capacitor. Y por eso se puede representar con la misma ecuación, pero con diferentes variables, por supuesto. Y el término señal proviene del latín signalis y tiene como significado signo, seña, marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Entonces, una señal analógica es un medio que representa una magnitud física continua que proporciona al valor de alguna información, donde esta información puede ser generada por ciertas señales energéticas de fenómenos físicos, tales como energía sónica, energía lumínica, energía térmica, energía química, entre otros. También las señales analógicas se pueden ver como los valores de variables que cambian de manera continua en el tiempo y que están en condición de adoptar valores infinitos. Y además se pueden representar mediante una función matemática continua, por ejemplo, una función senoidal, una función exponencial o una función constante a plazo, entre otros. Ahora bien, el término digital proviene del latín digitalis, que es grosor de los dedos, y esto a su vez del dígito, que significa dedo, y se puede entender como algo contable, finito y discreto, como los dedos de las manos y de los pies, simplemente eso. Por eso se ha tomado el término digital como algo inmediatamente contable y discreto, y por lo cual los números digitales se pueden entender directa y fácilmente. Ejemplos de estos son los números arábigos del 0 al 9 y los números binarios 0 y 1. Ahora bien, en cuanto a las señales digitales, debemos resaltar que no existen en la naturaleza, sino que deben ser generadas por el hombre a través de circuitos electrónicos para comunicarse con otros sistemas electrónicos, donde estas señales, por lo general, son una serie de pulsos.
Por ejemplo, una señal digital binaria puede ser pulsos con dos estados lógicos, alto y bajo, o en su efecto 0 y 1. Y cualquier dispositivo inteligente moderno maneja señales digitales y dentro de esto se encuentran, por supuesto, los dispositivos IoT. Por eso la importancia de transformar las señales analógicas a digitales. Y generalmente los dispositivos inteligentes de detección en la IoT requieren al menos 3 elementos. Un sensor como tal, un microcontrolador y una conectividad para enviar los datos a la gateway IoT u otros sistemas. Todos estos temas, como convertidor analógico digital, el acondicionamiento de la señal, los microcontroladores, la conectividad IoT serán explicados en próximos capítulos. Y siguiendo con el tema del día, quisiera recordarte que existe una gran cantidad de sensores de todo tipo y de cualquier clase. Y a pesar de su diferencia, estos tienen una característica en común, que es medir, sensar, adquirir señales del entorno que les rodea. Ahora bien, quisiera hablar en primer plano de los sensores de temperatura que permiten medir el flujo de calor en un ambiente, ya que quizás la temperatura es la variable física que se necesita medir en cualquier circunstancia y con mayor frecuencia, puesto que la mayoría de los sistemas físicos, electrónicos, químicos, biológicos, etc., se ven afectados por este fenómeno. Y dentro de este tipo de sensores encontramos el detector de temperatura resistivo, RTD en sus siglas en inglés, el termopar, el termistor, entre otros. Pero los más importantes en la IoT son fabricados como chip. Y como te dije anteriormente, tratar de explicar cada tipo de sensores sería una tarea enorme. Por lo tanto, me enfocaré en dar una pequeñísima descripción, muy básica por supuesto, y general, de los sensores IoT o sensores inteligentes, donde el término sensor inteligente fue propuesto por primera vez a mediados de la década de 1980. Y este tipo de sensor incluye, por lo común, una parte del sistema de control, convertidores analógicos a digital y o digital analógico, protocolos especiales de comunicación, memoria, etc. En ocasiones todos estos dispositivos se incluyen en el mismo chip o en una tarjeta de circuito embebido, con la finalidad de incrementar la inteligencia del sensor. Sin embargo, no todos los sensores inteligentes poseen un dispositivo programable, con un microcontrolador, un procesador digital, entre otros. Dentro de los sensores inteligentes están los llamados MEM, donde el término MEM es una abreviación en inglés de sistema microelectromecánico, por lo que contiene elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, entre otros, pero de tamaño micrométricos, que es uno de los aspectos importantes, ya que están diseñados para lograr un funcionamiento específico en sistemas de ingeniería, específicamente en la microingeniería. En general, el núcleo de un MEM está compuesto de dos partes, un sensor o actuador y una unidad de transducción de la señal. Y esta tecnología se utiliza para fabricar sensores de presión, temperatura, vibración, químico, etc. Y este tipo de sensores se utilizan en aplicaciones tales como equipo de control y manipulación, gestión de robots, automóviles, pinzas, etc. También se puede encontrar en impresoras de inyección de tintas modernas, proyectores a color, sistemas de visualización, relojes y equipos de escaneo. Y por ejemplo, los acelerómetros y los giroscopios son algunos de los sensores MEM comúnmente utilizados en los drones, barcos, automóviles, helicópteros, aviones, entre muchas cosas. Además, estos sensores se están aplicando en muchas áreas, entre ellas química y farmacéutica, automotor, aeronave, defensa, ciencias ambientales y de la salud, automatización industrial y manufactura, informática y comunicaciones, y dentro de esta está la IoT. Ahora veremos una característica de los sensores inteligentes. No son todas las características, pero considero que esas son importantísimas. Primero, filtro de datos. Un sensor inteligente puede tener incorporado un microcontrolador que permite filtrar o eliminar las señales o los datos duplicados o no deseados o ruidos
antes de transferirlo al gateway IoT o a la red de control. Segundo, consumo mínimo de energía. Un requerimiento básico de estos sensores debe ser el consumo mínimo de energía, ya que a veces podría estar instalados en lugares difíciles de acceso para reemplazar sus baterías. Tercero, compacto. Estos sensores deben ser compactos, ya que generalmente deben ser ubicados en espacios pequeños o limitados. Cuarto, detención inteligente. Una de las características más importantes que debería tener un sensor IoT es su capacidad de detención remota, que implicaría la adquisición de información de un objeto sin hacer contacto físico con él. El objeto puede estar cerca o varios cientos de metros de distancia. Las opciones de detención remotas se pueden dividir en detención de presencia o proximidad, medición de velocidad y detención y alcance. Otras características están 5. Alta sensibilidad. 6. Linealidad. 7. Precisión. 8. Estéril. 9. Ruido ilimitado. 10. Amplio ancho de banda. 11. Alta resolución. 12. Interrupción mínima. 13. Mayor confiabilidad. 14. Facilidad de uso. Característica importantísima para la IoT. Como conclusión de esta parte, te cuento que me gustaría explicar en detalle los sensores, ya que es un tema muy apasionante y por supuesto es un factor primordial de la hora de diseñar un ecosistema de la Internet de las Cosas. Por eso te recomiendo, si tú quieres entender la IoT, debes enfocarte en comprender bien el funcionamiento de los sensores. Y una forma de lograr esto es a través del estudio y la investigación, no hay otra. Así que te agradezco de nuevo tu asistencia. Por supuesto, aquí te dejo alguna referencia del tema. Nos vemos en la parte siguiente. Así que chao, hasta luego, nos vemos.